tarde de hoy para hablar sobre los escenarios previstos para el año 2021 ya en proceso. Buenas tardes, bienvenido. Un placer, Mariano, estar contigo nuevamente. Bien, todo quisiéramos conversar, si es posible, cómo van a buscarse o cuáles son las previsiones que se tienen de cara a este 2021 en este estudio de escenarios que va a ser Data Analysis. Sí, bueno, vamos a hacer este seminario el jueves 25 de febrero de 10 a 12:30 por webinar. Y bueno, allí vamos a analizar, creo que son 4 aspectos claves en lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablar de las perspectivas económico-políticas en general. Vamos a hablar de las tendencias del mercado en materia mundial y digital. Vamos a hablar del tema de la geopolítica y del tema económico en profundidad. Entonces, entre el tema económico y los escenarios, vamos a hablar, Asdrúbal Oliveros va a hablar de economía y yo voy a hablar de los escenarios económico-políticos, destacando pues dentro de lo económico, como si estamos pasando de verdad, de una economía rentista, de monoproductora petrolera, que luego se le trató de conectar el oro y algunos otros minerales, a una economía diversificada, productora de diversas actividades y con diversas exportaciones para generar un modelo económico mucho más estable, ¿okay? Y mucho más equilibrado. Eso quiere decir menos inflación, menos devaluaciones, menos desempleo. Entre otras cosas, menos déficit fiscal, mayores fuentes fiscales diversificadas. Bueno, yo creo que Venezuela, en función de ese tema económico y de esa transición, yo creo que en la medida que se vaya cumpliendo tanto la ley de inversiones del 2009, que dejó el presidente Chávez, como la ley de antibloqueo, que apuntan hacia alianzas entre el gobierno y la empresa, empresas mixtas, bueno, algunas ventas de empresas o contratos de gestión. Yo creo que ahí, y eso está sucediendo, no se publica mucho, pero eso está sucediendo. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para todos los venezolanos, para el gobierno y para los que no son gobierno. Y desde el punto de vista político, bueno, tienes el tema de que hay una constitución, esa constitución se puede mantener, puede ser que aprueben este paquete de leyes del Poder Popular, que ya el presidente Nicolás Maduro anunció, que iría a la Asamblea Nacional. Eso tiene sus bemoles, porque el poder constitucional descentralizado son las gobernaciones y las alcaldías, no los consejos comunales y las comunas. Entonces ahí hay un tema. Pero bueno, vamos a ver hacia eso apunta y vamos a profundizar en lo que eso significa. Desde el punto de vista geopolítico, Venezuela está en una gran pugna, porque Venezuela pertenecía al bloque de Occidente, alineado perfectamente con Estados Unidos, Europa y bueno, y Japón, que también tenía y tiene todavía algunas inversiones en Venezuela. Pero hoy en día Venezuela está entre 2 bloques. Porque del lado oriental entonces tienes a Rusia, China, Irán, Turquía, tienes a la India, etcétera. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Bueno, depende de la inteligencia nuestra, de cómo le sacamos punta, de quién es el mejor postor. Entonces, yo creo que eso es una cosa interesante. Y después, bueno, Carlos Jiménez, mi socio, va a hablar de los temas de tendencias digitales en el mundo y cómo eso ha sido una gran oportunidad dentro de lo que es el mercadeo en las empresas. Dentro de recordar que seguimos siendo un punto estratégico y que hay muchas miradas puestas aquí en el momento de que se pudiese dar una apertura, que es algo de lo que el gobierno ha venido hablando recientemente. Sí, bueno, mira, yo creo que los participantes y los venezolanos en general, con respecto a este seminario, yo creo que en general el balance de las noticias es positivo. Yo creo que nosotros estamos apuntando hacia una serie de transformaciones en la economía venezolana y en la política también. Yo creo que va a haber una alta participación electoral, o por lo menos mucho mayor participación electoral en gobernaciones que lo que tuvimos para la Asamblea Nacional. Yo creo que las condiciones van a ser mejores, creo que vamos a tener un Consejo Nacional Electoral que va a ser electo más apegado a las normas que están
establecida en la Constitución sobre los currículos, la trayectoria profesional de los rectores. Entonces, yo creo que el modelo definitivo y concreto no va a ser perfecto para los polos, porque nunca la realidad es así. Pero de que va a haber más inversión, va a haber más inversión, de que está habiendo más inversión, está surgiendo más empleo. Y en la medida que nosotros podamos producir más, yo creo que eso va a bajar la inflación y sobre todo también en la medida que se va dolarizando la economía. El dólar es un factor estabilizador, porque el dólar no lo fabricamos nosotros, el dólar lo producen en otro país, entonces, o lo imprimen, lo generan, lo asientan en los libros de la contabilidad norteamericana. Entonces, eso ha sido una tabla de salvación a países en crisis inflacionaria, como la tuvo El Salvador. Ecuador, cuando dolarizó completamente su moneda. Entonces, o la misma Panamá. Entonces, esos son elementos que están sucediendo. Que no es una dolarización transparente de la noche y formal de la noche a la mañana. No, no lo es, pero obviamente eso está sucediendo, las cosas van hacia allá. El presidente Maduro habla reiteradamente de que eso es un mecanismo que ha sido una oportunidad y una solución para muchos atolladeros. Venezuela no puede seguir quitándole ceros a la moneda porque ya es un ejercicio inútil. Y imprimir billetes es un ejercicio inútil porque para eso está este aparatico que va a sustituir inclusive a los puntos de venta. Yo no necesito un punto de venta porque o pongo la huella, o pongo el iris, o pongo el QR o alguna otra forma, otro mecanismo a través de los celulares. Entonces, esas cosas están pasando. Poco a poco, pero están pasando. La visión que se tiene del país en este momento, yo no sé si Data Análisis ha hecho recientemente una medición sobre lo que es el aspecto económico y la visión de país que tengan los venezolanos en este momento. Mira, los venezolanos, yo creo que seguimos teniendo una evaluación negativa de la situación del país. Oye, desafortunadamente, tanto los partidos de gobierno como los partidos de oposición se han distanciado, se han desconectado muchísimo de la población. Entonces, entre ambos sumados tienen 20 puntos de identificación partidista, todos los partidos de Venezuela. Oye, en los buenos tiempos de Copey, AD tenía casi un 40 y Copey tenía un 30. Entonces estábamos hablando de un 70% identificado con estos dos partidos que eran mayoritarios y que canalizaban la toma de decisiones en el país. Hoy en día, con la multiplicación de partidos, la toma de decisiones se dificulta. Y cuando se producen mecanismos de concentración de poder, dentro de, en este caso, en este momento, acabamos de vivir el que el partido de gobierno o los partidos de gobierno tengan el 93% de las curules de los diputados en la Asamblea Nacional, bueno, esa es una facilitación, pero por una vía no perfecta para una democracia que debe ser plural. Bien. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que considerar, pero el balance yo creo que es muy positivo. Esta actividad se va a realizar ¿en qué fecha efectivamente? ¿Es el próximo jueves 25? 25 de febrero, de 10 a 12. Y bueno, pueden conectar por eventos@datanalysis.com. Y allí van a obtener toda la información, sí, señor, para participar, sí, y informarse, empezando el año, para que pueda ir viendo cuáles son las opciones.